Visualicen la escena en el Palacio de Miraflores. Es la madrugada y el silencio en los pasillos del poder es más ensordecedor que cualquier estruendo. Nicolás Maduro ya no está. La operación de extracción quirúrgica ejecutada por las fuerzas especiales, esa que muchos creían imposible, ha dejado un vacío de poder absoluto. Pero mientras los seguidores más radicales del chavismo lloran o corren a esconderse, una figura permanece de pie, fría y calculadora. Delcy Rodríguez no está empacando maletas. Ella está ejecutando el plan de supervivencia más audaz en la historia política de América Latina. La vicepresidenta, ahora con el control administrativo del Estado, sabe que su tiempo se agota si no entrega un trofeo lo suficientemente valioso a la Casa Blanca, y ese trofeo no es dinero ni petróleo, es información. Washington ha sido claro: para que haya una transición controlada y para que ella evite el destino de Maduro en una celda de Nueva York, debe desmantelar el aparato de inteligencia que ha sostenido al régimen durante 25 años. Debe entregar a los cubanos. En este preciso momento, fuentes de inteligencia confirman que Delcy Rodríguez ha tomado una decisión histórica que marca el fin de la alianza entre Caracas y La Habana. Se trata de la lista negra, un archivo encriptado que contiene las identidades, ubicaciones y operaciones de más de 4,000 agentes del G2 cubano infiltrados en las Fuerzas Armadas venezolanas, en los registros civiles y en las empresas estatales como PDVSA. La implosión del chavismo no está ocurriendo en las calles con tanques. Está ocurriendo en servidores seguros y llamadas satelitales encriptadas hacia Washington. Delcy ha entendido que el escudo cubano, ese anillo de seguridad que prometía proteger a la revolución, falló estrepitosamente al no detectar la operación contra Maduro. Para ella, los cubanos ya no son aliados, son un lastre y una moneda de cambio. Informes filtrados desde el Ministerio de la Defensa indican que se ha emitido una orden silenciosa, firmada por la propia Rodríguez, restringiendo el acceso de asesores cubanos a las salas de situación estratégica. Es un movimiento sin precedentes. Durante 2 décadas, los militares cubanos tenían llave maestra de Venezuela. Hoy se les ha bloqueado el acceso. La tensión en Fuerte Tiuna es palpable. Los oficiales venezolanos, que durante años tuvieron que subordinarse a las órdenes de La Habana, ven en este movimiento de Delcy una oportunidad para recuperar el control o al menos para salvarse de la purga que viene. Pero esto no es solo burocracia, es una guerra de inteligencia. Se reporta que en las últimas 12 horas aviones no identificados han despegado desde la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía con destino a la isla. No llevan turistas, llevan a los jefes de estación de la inteligencia cubana que han sido expulsados de facto por la nueva administración interina. Delcy Rodríguez está limpiando la casa, no por patriotismo, sino por pragmatismo puro. Sabe que cada espía cubano que entregue a la CIA o que expulse del país es un año menos de condena o un paso más hacia la legitimidad internacional que tanto busca. Sin embargo, este giro radical tiene un precio y un peligro mortal. Al exponer a los espías cubanos, Delcy no solo desafía a La Habana, sino que enciende las alarmas del ala más radical del chavismo, liderada por Diosdado Cabello, que maneja sus propias redes de inteligencia y tiene profundos lazos con los sectores más oscuros, ve en esta maniobra una traición imperdonable. Mientras Delcy negocia en inglés con los estadounidenses, Diosdado afila los cuchillos en español, atrincherado en sus bastiones y rodeado de los colectivos que aún le son leales. La guerra civil interna dentro del chavismo ha comenzado, y el primer disparo no ha sido una bala, sino un archivo digital enviado directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mientras los datos encriptados viajan a la velocidad de la luz hacia los servidores de la Agencia Central de Inteligencia en Virginia, en Caracas se desata una tormenta silenciosa pero letal. La traición de Delcy Rodríguez
no ha pasado desapercibida para el hombre que ha sido, durante años, la sombra armada del régimen. Diosdado Cabello, atrincherado en su búnker operativo dentro de Fuerte Tiuna, recibe la noticia no por sus canales habituales, sino por el silencio repentino de sus enlaces cubanos. Es un apagón de inteligencia. La red que le garantizaba ojos y oídos en cada rincón del país ha sido desconectada desde la vicepresidencia. La reacción es inmediata y visceral. Fuentes cercanas al círculo de hierro de Cabello describen una escena de furia contenida. No hay gritos, solo órdenes secas y precisas. Diosdado activa el protocolo de la furia bolivariana, pero esta vez no contra la oposición, sino contra lo que él denomina los traidores de Palacio. En cuestión de minutos, las unidades de choque de los colectivos armados, esos grupos paramilitares que controlan las barriadas del oeste de Caracas, reciben la instrucción de rodear los perímetros de los ministerios clave controlados por la facción de Rodríguez. La capital venezolana se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas son hombres armados con fusiles de asalto y el rey ya no está en el tablero. Simultáneamente, en Washington, la recepción del archivo, bautizado en los pasillos del Pentágono como el expediente La Habana, cambia drásticamente el cálculo estratégico. Los analistas de la CIA y la NSA trabajan a contrarreloj para verificar la autenticidad de los nombres y ubicaciones. Lo que encuentran supera sus expectativas más optimistas. No solo están los nombres de los oficiales de enlace, están las cuentas bancarias, las rutas de lavado de dinero y, lo más crítico, los códigos de acceso a los sistemas de radar de fabricación rusa que protegen el espacio aéreo venezolano. Delcy Rodríguez no solo ha entregado a los espías, ha entregado las llaves del reino. Esta información otorga a Estados Unidos una ventaja táctica abrumadora. Se ordena al Comando Sur elevar su nivel de alerta. Los destructores desplegados en el Mar Caribe ajustan sus coordenadas. Ya no se trata de una intervención a ciegas. Ahora tienen el mapa exacto de la defensa enemiga. Cortesía de la mujer que hasta ayer juraba lealtad antiimperialista. Pero en el terreno, la situación es volátil. La Guardia Nacional Bolivariana, históricamente dividida, empieza a fracturarse visiblemente. Comandantes de zona reciben órdenes contradictorias. Una, firmada por el Ministerio de Defensa, bajo la influencia de Delcy, ordena acuartelamiento y calma. La otra, transmitida por canales irregulares leales a Diosdado, exige la toma de puntos estratégicos y la detención de cualquier funcionario que colabore con la transición. Es el preludio de un enfrentamiento armado entre facciones del mismo ejército. El miedo se apodera de los mandos medios. Un coronel que prefiere mantenerse en el anonimato filtra un audio desesperado donde confirma que agentes del DGCIM, la temida contrainteligencia militar, están siendo cazados por comandos leales a Cabello. La purga ha comenzado y es brutal. Los que saben demasiado están siendo silenciados antes de que puedan seguir el ejemplo de la vicepresidenta y buscar su propio trato con los americanos. En medio de este caos, surge un nuevo jugador en la ecuación, Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, que ha sobrevivido a todas las purgas anteriores, se encuentra en una encrucijada existencial, con Maduro fuera y Delcy entregando la soberanía de inteligencia a Estados Unidos. Su posición de equilibrio es insostenible. Los informes sugieren que ha recibido una llamada directa desde el Departamento de Estado. El mensaje es simple: o garantiza que las Fuerzas Armadas se mantengan en sus cuarteles y neutraliza a los paramilitares de Diosdado, o será tratado como un objetivo hostil de alta prioridad. La lealtad militar está a punto de romperse
y el sonido de las botas marchando sobre el asfalto de Caracas anuncia que la noche más larga de Venezuela apenas está comenzando. El corazón militar de Venezuela, Fuerte Tiuna, ha dejado de ser un bastión inexpugnable para convertirse en una zona de guerra fratricida. Las primeras detonaciones no provienen de una invasión extranjera, sino del choque brutal entre dos visiones de supervivencia. Por un lado, las fuerzas especiales de la Guardia Nacional, leales a las órdenes de desmovilización firmadas por Vladimir Padrino López. Por el otro, los anillos de seguridad pretorianos de Diosdado Cabello y sus colectivos motorizados que intentan desesperadamente mantener el control del complejo. La orden de Washington ha sido ejecutada con precisión quirúrgica. Anular la capacidad de respuesta de Cabello sin desplegar un solo marine en suelo venezolano. Gracias a los códigos de encriptación entregados por Delcy Rodríguez, el Comando Cibernético de los Estados Unidos ha iniciado un ataque masivo de guerra electrónica. En las pantallas del búnker de Diosdado, los mapas digitales se han vuelto negros. Las radios tácticas solo emiten estática. Están ciegos y sordos. La red de comunicaciones que conectaba a los paramilitares en los barrios con el mando central ha sido cortada de raíz. En las calles adyacentes al fuerte se reportan escaramuzas intensas. Los colectivos, confundidos y sin órdenes claras, se enfrentan a unidades de la Policía Nacional que, viendo el cambio de marea, han decidido cambiar de bando para asegurar su futuro en la nueva administración. En medio de este caos, el grupo de 24 operadores de la Fuerza Fantasma, esa unidad de élite mixta que facilitó la extracción de Maduro, reaparece en el radar. No para combatir directamente, sino para marcar objetivos. Desde posiciones elevadas en los cerros circundantes, utilizan designadores láser para pintar los depósitos de armas de los grupos irregulares. No cae ninguna bomba, pero el mensaje es aterradoramente claro para los generales que aún dudan. Sabemos exactamente dónde están y podemos borrarlos del mapa en segundos. Esta presión psicológica rompe la última línea de resistencia de los oficiales indecisos. Vladimir Padrino López aparece finalmente en cadena nacional, pero no desde el estudio habitual, sino desde una ubicación no revelada, flanqueado por banderas de Venezuela sin la simbología chavista radical. Su discurso es breve y lapidario. Anuncia la activación del Plan República para restaurar el orden constitucional y califica a los grupos armados no estatales como enemigos de la patria. Es la sentencia de muerte política para Diosdado Cabello. En ese instante, las tanquetas del ejército, que habían permanecido neutrales, giran sus torretas hacia el edificio donde se atrinchera el número 2 del chavismo. La batalla por Caracas no es por territorio, es por tiempo. Cabello sabe que si logra resistir hasta el amanecer, podría movilizar a sus células durmientes en el interior del país y desatar una guerra civil prolongada. Pero el tiempo no está de su lado. La inteligencia filtrada por Delcy ha permitido bloquear sus cuentas financieras de emergencia en Turquía y Rusia. Sin dinero para pagar lealtades al contado, su ejército de mercenarios comienza a desertar. Se reportan fugas masivas de efectivos que tiran sus uniformes y se mezclan con la población civil. La estructura de terror que dominó Venezuela durante 25 años se desmorona no por ideología, sino por falta de fondos y exceso de miedo. Mientras el plomo y el fuego dictan la sentencia en el oeste de Caracas, en el este de la ciudad, se vive otro tipo de pánico, uno silencioso y cargado de codicia. La base aérea de La Carlota y el aeropuerto internacional de Maiquetía son el escenario de la gran estampida de los llamados bolichicos, esa élite dorada descrita en los informes de inteligencia como los herederos del expolio. Son los hijos, sobrinos y testaferros que nunca dispararon un fusil, pero que saquearon las arcas de la nación. Ahora intentan huir con lo que pueden cargar. Las pistas de aterrizaje están congestionadas por una fila interminable de jets privados, desde Gulfstream hasta Learjets, cuyos motores rugen impacientes. Sin embargo, ninguno despega. La torre de control, bajo nuevas órdenes
de la Autoridad de Transición Aeronáutica, ha revocado todos los planes de vuelo privados. El espacio aéreo venezolano ha sido declarado zona de exclusión para cualquier aeronave no militar o humanitaria. Dentro de los hangares VIP, la desesperación es palpable. Hombres con relojes de $50,000 y mujeres cargando bolsos de diseñador llenos de efectivo y barras de oro gritan a sus pilotos exigiendo que desobedezcan las órdenes, pero los pilotos saben que allá arriba, patrullando el Caribe, están los cazas de la Armada de los Estados Unidos y los sistemas de radar aliados. Despegar sin autorización es un suicidio. La situación se torna crítica cuando una unidad de la Policía Anticorrupción, actuando bajo información precisa suministrada por la red de Delcy Rodríguez, irrumpe en la terminal auxiliar. No vienen a negociar, tienen una lista con nombres y apellidos, matrículas de aviones y números de cola. Comienzan las detenciones. Las imágenes filtradas a las redes sociales muestran a figuras intocables del jet set chavista siendo esposadas contra el asfalto caliente mientras sus maletas son abiertas revelando millones de dólares en divisas extranjeras. Este es el golpe económico final al régimen. La estrategia de estabilización y recuperación mencionada por los asesores estadounidenses entra en su fase más agresiva. La incautación de activos en tiempo real. No solo se les impide salir, sino que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con la banca europea, ha congelado simultáneamente las cuentas offshore de estas familias en islas del Caribe y en Europa. Se han quedado sin refugio y sin recursos. En las calles de las urbanizaciones de lujo, el contraste es brutal. El personal de servicio, los guardaespaldas y los choferes, al ver que sus patrones han perdido el poder, comienzan el saqueo de las mansiones. Camionetas blindadas son desvalijadas, cajas fuertes son forzadas. Es la implosión social de la clase alta revolucionaria. Aquellos que se creían dueños de Venezuela ahora se encuentran atrapados en una ratonera de oro, rodeados por un pueblo que exige justicia y un sistema internacional que les ha cerrado todas las puertas. La fiesta se acabó y la cuenta que deben pagar es mucho más alta que el dinero que intentan sacar en sus maletas. La caída de Diosdado Cabello no tiene la épica de las películas de acción. Tiene el sabor amargo de la soledad absoluta. Son las 3 de la mañana y en su búnker subterráneo, diseñado para resistir bombardeos nucleares, el silencio es el peor enemigo. Los teléfonos rojos que conectan con Moscú y Teherán suenan en el vacío. Los aliados estratégicos, viendo el colapso de la estructura de inteligencia y la intervención electrónica estadounidense, han decidido cortar pérdidas. Rusia no enviará a sus mercenarios del grupo Wagner. China ha emitido un comunicado llamando a la estabilidad comercial. Diosdado, el hombre que se jactaba de tener amigos poderosos, descubre que en la geopolítica no hay amistades, solo intereses. Sin apoyo externo y con sus fuerzas de choque desarticuladas en la superficie, Cabello intenta su última jugada, la fuga a través de los túneles que conectan Fuerte Tiuna con la autopista Vallecoche, pero la traición ya ha llegado hasta su anillo de seguridad más íntimo. Uno de sus escoltas de confianza, sabiendo que la cabeza de su jefe tiene un precio de $10 millones y que la amnistía es una oferta por tiempo limitado, envía la ubicación exacta del convoy de escape. En la superficie, la Fuerza Fantasma recibe las coordenadas. No hay persecución a alta velocidad. Un dron MQ-9 Reaper, operando silenciosamente a 20,000 pies de altura, lanza un misil Hellfire modificado. No lleva carga explosiva letal, sino una cabeza cinética diseñada para destruir el motor del vehículo líder sin incinerar a los ocupantes. El impacto detiene la caravana en seco. En segundos, equipos tácticos venezolanos, ahora bajo el mando de la transición, rodean los vehículos. La imagen que pasará a la historia no es la de un combatiente resistiendo hasta el final.
sino la de un hombre derrotado, sacado a empujones de una camioneta blindada, despojado de su uniforme y de su aura de invencibilidad. Diosdado Cabello es esposado con precintos de plástico bajo la luz cruda de los reflectores de un helicóptero. Se confirma su captura y traslado inmediato a una base naval de alta seguridad. Con él cae el último pilar del terror. La estructura represiva del chavismo radical ha sido decapitada. El amanecer sobre Caracas trae consigo una luz diferente, una que revela las cicatrices de una noche que duró 25 años. No hay celebraciones masivas en las calles todavía. Hay una cautela tensa, una incredulidad colectiva. Las pantallas de televisión que durante décadas transmitieron propaganda ahora muestran el logotipo de una cadena nacional conjunta. Aparece Delcy Rodríguez, pero su semblante no es triunfal. Se ve cansada, disminuida. Lee un comunicado redactado en conjunto con los mediadores internacionales. Anuncia la formación de una junta de gobierno de transición, la disolución de la Asamblea Constituyente y la convocatoria a elecciones libres en 12 meses. Delcy ha salvado su vida, sí, pero su carrera política ha terminado. Será recordada no como la heroína, sino como la pieza necesaria que hizo implosionar el sistema desde adentro. Su destino es el exilio dorado en un país neutral, lejos del poder, bajo vigilancia permanente. Es el precio del pacto con Washington. Mientras tanto, en el puerto de La Guaira, los primeros barcos de ayuda humanitaria masiva comienzan a atracar, escoltados por buques del Comando Sur. Se activa la fase descrita por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición. Los fondos incautados a los bolichicos y las cuentas congeladas del régimen ya están siendo transferidos a un fondo fiduciario supervisado internacionalmente para reactivar la economía y el sistema de salud. La fuerza fantasma se desvanece tan silenciosamente como llegó. No habrá desfiles para ellos, ni medallas públicas. Su misión está cumplida. El reloj del chavismo se ha detenido para siempre. Venezuela despierta en ruinas, sí, pero por primera vez en una generación el futuro no está escrito por una cúpula en La Habana, sino que es una página en blanco que los venezolanos tendrán que empezar a escribir con el dolor del pasado y la esperanza frágil de la libertad recuperada.